Ahora sí. Bueno, hermano, como les comentaba, quería compartir la lectura del capítulo 55 del libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y antes de dar comienzo con esa lectura, lo invito para que podamos meditar en, en esta lectura bíblica que se encuentra en Romanos 6, versos 22, y dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. Es importante eso, ¿cierto? Tener esa humildad para aceptar, ¿cierto? La reprensión, en este caso, de nuestro Maestro, que es Cristo. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido, ambicioso al poder modelador de Cristo y al amor divino, realizó en él una transformación de carácter. Recordemos que en Marcos, el capítulo 3, el verso 17, es cierto que Juan y su hermano Jacobo eran llamados los hijos del trueno, ¿cierto? Y aquí dice el texto, dice que sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo. Continuemos. El notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan está la experiencia de su condiscípulo Judas. Como contraste, ¿cierto? Aquí está haciendo la comparación. Así como su compañero, este profesaba ser discípulo de Cristo, pero poseía solamente la forma de la piedad. No era insensible a la hermosura del carácter de Cristo. Y a menudo, mientras oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción de su culpabilidad, pero no humilló su corazón ni confesó sus pecados. Bueno, ahí hay un aspecto súper importante a tener en cuenta, ¿cierto? Él no quiso confesar sus pecados, ni tampoco humillar su corazón a nuestro Dios. Resistiendo la influencia divina, deshonró al Maestro a quien profesaba amar. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. La práctica de la verdad es que Cristo enseñaba, se oponía a sus deseos y propósitos y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas, acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Este aspecto importante acá que nos señala que él decidió, ¿cierto? Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos.
Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades. O sea, no solo ellos, sino que el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, y las mismas oportunidades de estudiar y de seguir el modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo el poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Semejante transformación de carácter, como la observada en la vida de Juan, es siempre el resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica, contemplando cómo por un espejo la gloria del Señor es transformado de gloria en gloria, hasta que llega a asemejarse a aquel quien adora. O sea, somos transformados por la contemplación. Juan era un maestro de santidad y en sus cartas a la iglesia señaló reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, escribió, se purifica como él también es limpio. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 y capítulo 2, verso 6. Enseñó que el cristiano debe ser puro de corazón y vida. Nunca debe estar satisfecho con una profesión vana. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído, por medio de la fe en Cristo, debe ser santo en la suya. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, continuamos. El apóstol Pablo escribió, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo trato con su pueblo. Lo escogió desde el principio de la eternidad para que fuese santo y dio a su Hijo para que muriese por él, a fin de que fuese santificado por medio de la obediencia a la verdad, despojándose de todas las pequeñeces del yo. Requiere de él una obra personal, una entrega individual. Dios puede ser honrado por los que profesan creer en él únicamente cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por el Espíritu. Entonces, como testigo, el Salvador puede dar a conocer lo que ha hecho la gracia divina por ellos. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor, y el que vive, en amor, vive en Dios y Dios en él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revela una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará a las obras de justicia y a los preceptos celestiales
a las costumbres santas. Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación, o sea, la renuncia, del sacrificio, ¿cierto? La cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el sobremanera alto y eterno peso de la gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, y Mateo 16, 24. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente, fiel, como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podemos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. No es algo estático aquí, como lo está señalando, es algo que se va a compartir, se mueve de forma dinámica. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que se sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con su vida y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron plenamente en la justicia de Cristo. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. En cada paso del avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo y haremos la confesión del apóstol. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Romanos 7, 18 y Gálatas 6, 14. Escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios,
y registren sus oraciones y lágrimas. Pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos. No tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no podía referirse. Y aún así, su modesta declaración es, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Filipenses 3:12. ¿Podían ángeles del cielo registrar las victorias de Pablo mientras proseguían la buena carrera de la fe? ¿Podía el cielo regocijarse en su resuelto andar ascendente, mientras él, teniendo el galardón a la vista, consideraba todas las otras cosas como basura? Los ángeles se regocijaban al contar sus triunfos, pero Pablo no se jactaba de sus victorias. La actitud de este apóstol es la que debe asumir cada discípulo de Cristo, que anhele progresar en la lucha por la corona inmortal. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si dijéramos, dice Juan, sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, verso 10 y 9. Hay quienes profesan santidad, quienes declaran que están completamente con el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos. Dichos transgresores de la ley quieren recibir todas las cosas que fueron prometidas a los hijos de Dios, pero eso es presunción de su parte, por cuanto Juan nos dice que el verdadero amor de Dios será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos. No basta creer en la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en Cristo, creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es una fábula por arte compuesta. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, escribió Juan, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él, mas el que guarda su palabra. La caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Primera de Juan, capítulo 2, versos 4, 5 y 5. Y capítulo 3, versos 24. Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia, sino que la obediencia es el fruto de la fe y del amor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dijo, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. O sea, aquí
La clave está en permanecer en Cristo. Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. Esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe. Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa o en un desierto reseco. Demandan poco cuando podían pedir mucho, por cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Los tales no representan correctamente la santificación que viene mediante la obediencia de la verdad. El Señor desea que todos los hijos sean fieles, llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia de carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido. Y la promesa es, se os dará. Fue en el monte con Dios donde Moisés contempló el modelo de aquel maravilloso edificio donde debía morar su gloria. Es en el monte con Dios, en el lugar secreto de comunión, donde nosotros podemos contemplar su glorioso ideal para la humildad. En todas las edades, mediante la comunión con el cielo, Dios ha realizado su propósito para con sus hijos, desarrollando gradualmente ante sus mentes las doctrinas de la gracia. Su manera de impartir la verdad se ilustra con las siguientes palabras: como el alba está aparejada su salida. Oseas 6:3. El que se coloca donde Dios puede iluminarle, alcanza, por decirlo así, desde la oscuridad parcial del alba hasta la plena luz del mediodía. La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados por Dios mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada de las obras de muerte, sirviendo al Dios viviente. Todavía no somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del pecado y avanzar hacia la perfección. Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance de todos. La razón por la cual muchos en este siglo no realizan mayores progresos en la vida espiritual es porque interpretan que la voluntad de Dios es precisamente lo que ellos desean hacer. Mientras siguen sus propios deseos, se hacen la ilusión de que están conformándose a la voluntad de Dios. Los tales no tienen conflictos consigo mismos. Hay otros que por un tiempo tienen éxito en la lucha contra sus propios deseos de placeres y comodidad. Son sinceros y fervorosos, pero se cansan por el prolongado esfuerzo, la muerte diaria y la incesante inquietud. La indolencia parece invitarlos. La muerte al yo es desagradable. Finalmente,
cierran sus soñolientos ojos y caen bajo el poder de la tentación en vez de resistirla. Las instrucciones formuladas en la palabra de Dios nos dan lugar para transigir con el mal. El Hijo de Dios se manifestó para atraer a todos los hombres a sí mismo. No vino para adormecer al mundo, arrullándolo, sino para señalarle el camino angosto, por lo cual todos deben andar, si quieren alcanzar finalmente las puertas de la ciudad de Dios. Sus hijos deben seguir por donde Él señaló la senda. Sea cual fuera el sacrificio de las comodidades o de las satisfacciones egoístas que se les exija, sea cual fuere el costo, el labor o sufrimiento, deben sostener una constante batalla consigo mismo. La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser medios consagrados por los cuales pueda obrar. El tiempo pasa rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertenece. No le rehusemos lo que aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina. Él no pide, Él nos pide todo el corazón. Démoselo, es suyo, tanto por derecho de creación como de redención. Nos pide nuestra inteligencia, démosela, es suya. Pide nuestro dinero, démoselo, pues es suyo. No sois vuestros, porque comprados sois por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dios requiere el homenaje de un alma santificada, que por el ejercicio de la fe, que obra por medio del amor, se haya preparado para servirle. Sostiene ante nosotros el más alto ideal de la perfección. Nos pide que nos manifestemos absoluta y completamente en favor de Él en este mundo, así como Él está siempre en favor nuestro en la presencia de Dios. Porque la voluntad de Dios acerca de vosotros es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Es la vuestra también. Vuestros pecados pueden aparecer ante vosotros como montañas, pero si humillamos vuestro corazón y lo confesáis creyendo los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, os perdonará y limpiará de toda injusticia. Dios demanda de vosotros una completa conformidad con su ley. Esa ley es el eco de su voz que nos dice, más santo, sí, más santo aún, desead la plenitud de la gracia de Cristo. Permitid que vuestro corazón se llene con intenso anhelo de justicia, cuya obra declara la palabra de Dios, es paz, y su perfecta y su efecto, quietud y seguridad para siempre. Mientras vuestra alma suspire por Dios, encontraréis más y más de las inescrutables riquezas de su gracia. Mientras las contempléis, llegaréis a poseerlas y se os revelarán los méritos del sacrificio del Salvador, la protección de su justicia, la perfección de su sabiduría y el poder para representaros ante el Padre sin mácula y sin reprensión. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Hermano, antes de seguir, eh, les invito para que podamos orar a Dios. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios.
Te damos las gracias, Señor, por la enseñanza que nos da y te queremos pedir que en este proceso nos acompañes, Señor, que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, Señor, y que nos amonestes mediante tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por ser bueno, Señor, por darnos posibilidades, por atendernos, por socorrernos, mi Dios. Gracias porque sin ellos, Señor, estaríamos perdidos. Toda la obra que podamos realizar en nuestras vidas, sin ti, mi Dios, es vana. Es por ello, Señor, que acudimos a ti diariamente y te pedimos, Señor, que transformes nuestra vida. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Entonces, hoy día leemos el capítulo número 55 de, del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y aquí pudimos ver varias cosas interesantes, ¿cierto? Primero nos hablaba que nos hacía un ejemplo que la verdadera santificación se representaba en la vida de un discípulo, en este caso del discípulo Juan. Y ponía dos ejemplos, ¿cierto? El ejemplo en este caso de Juan y de Judas, que representan a dos tipos de seguidores de Cristo, y que la diferencia radica en cómo se responde a la gracia divina y a las enseñanzas que Jesús nos da a nosotros. Y que otro punto importante, que la verdadera transformación del carácter viene de una comunión con Cristo, no es una obra individual. Y si nosotros tenemos defectos notables de nuestro carácter, cuando nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo, el poder y su gracia nos transforman. También nos habla de que la verdadera santificación, que no es una obra de un momento, sino que es un proceso continuo y que involucra toda la vida, la persona. Requiere esfuerzos constantes, tenemos que ser perseverantes para poder vencer. Otro aspecto importante es que la santificación es consecuencia de un desarrollo del principio del amor, nos decía ahí. Otro aspecto también importante del texto es la oración. Nos decía que la oración es un medio ordenado por el cielo, y es la forma para poder tener éxito en el conflicto que nosotros tenemos diariamente. ¿Cuál es el conflicto que tenemos diariamente? El conflicto con el pecado. Y eso también nos va a ayudar a poder desarrollar un carácter cristiano. No sé si es que alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Le cedo la palabra. Si alguien quiere hacer algún comentario. Hermano Cristian, buenos días, ¿se escucha bien? Sí, claro. Le escucho bien, hermano Raúl. Bueno, antes que nada, dar las gracias al Señor por este capítulo, es buenísimo. Aclara muchas cosas que uno a lo mejor eh, decía, que uno las entendía, pero a veces eh, ante la luz de la palabra del Señor acá se aclara muchísimo, muchas cosas. Por ejemplo, eh, y está muy bien su resumen, por ejemplo, para mí, eh, yo siempre he escuchado desde que uno ingresó a la iglesia, de que es adventista, decir que uno tiene que esforzarse, bueno, y lo leyó usted, habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, que es la comunión personal, que es justamente
el objetivo principal que tienen las madrugadas de oración a las 5:30, de dedicarle al Señor la primera hora, de estar en comunión, más aún si es con los hermanos, y después de que termine esta reunión, que cada uno pueda hacer su culto personal, ¿cierto? Y ahí habla, usted leyó que habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. Entonces, yo he entendido que no es solamente el esfuerzo para acercarse ante el Señor y permitir que Él nos transforme, sino que también hablaba de que Juan sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y al amor divino, y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. No basta, porque a veces yo mismo lo he pensado, se escucha decir, bueno, yo me acerco al Señor y Él me va a transformar, y bueno, si no me ha transformado, ya lo hará. El otro ingrediente o el equilibrio perfecto está en que yo, mientras me acerque a Él, voy sometiendo también mi voluntad hacia el Señor. Y justamente en contraste, está hablando de Judas, que dice que no era insensible a la hermosura, al carácter de Cristo, y a menudo mientras él oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción de su culpabilidad. Pero dice, no humilló su corazón ni confesó sus pecados. O sea, el acercarme al Señor, esa comunión personal, me tiene que llevar, eh, si no hay un problema en mi comunión, me tiene que llevar a someter mi voluntad, a hacer su voluntad, a rendirle a Él todo lo que Él puede con el poder suyo. Él me va dando ese poder. No sé si logra darme a entender, hermano Cristian, eh, porque lo dice más adelante, mientras reine Satanás tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Pero como si hoy día dice, no te preocupes de los pecados, tú preocúpate de acercarte al Señor nomás, Él se va a encargar de tus pecados. Esa es una verdad a media, porque es verdad que Él se va a encargar, pero se va a encargar en la medida en que yo se lo entregue. Ya he dicho muchas veces, pero para mí un ejemplo que es muy claro, cuando el pastor Juan Campo habló, y ya lo he dicho otras veces, pero por las personas que no lo han escuchado, cuando el pastor Juan Campo habló que fue a visitar a una hermana, y al final de la reunión ella le dijo, pero ¿qué es, pastor? Tomemos once, no sé, y ella se sirvió una tacita de té. Y usted, pastor, tiene, no, yo no, gracias, yo con agüita estoy bien. Y ella le dijo, se sintió incómoda y le dijo, sí, le dijo, es que el Señor todavía no me quita las ganas de tomar té. ¿Se acuerda de esa historia, hermano Cristian, que ya se ha repetido? Esta Sí, hermana, ¿qué pensaba? Pensaba que aunque yo tuviera comunión con el Señor solo me iba a quitar las ganas de tomar té. Y es como que alguien le preguntara, ¿y usted qué está esperando, hermana? Bueno, estoy esperando que el Señor me quite las ganas de tomar té. Este es un ejemplo. Puede que yo no tome té, pero hay otras cosas que yo estoy esperando que el Señor solo me quite las ganas y ahí cada uno puede decir. Entonces se da cuenta, hermano Cristian, que hay una lucha. La lucha no es vencer el té, no es que ella tenía que golpearse y encadenarse y decir yo voy a vencer el té, no, la lucha era permitir que el Señor, en mi comunión con Él, sometiendo mi voluntad, el Señor me quite las ganas, el deseo y me dé el poder para vencer. Por eso dice, mientras reine Satanás tendremos que dominarnos a nosotros mismos. Entonces es falso decir, no, él solo me va a quitar este defecto de carácter, no, él solo me va a quitar estos malos pensamientos, Dios solo lo va a hacer. Claro, lo va a hacer, eso es verdad, pero lo va a hacer en la medida en que yo se lo pida y yo se lo permita que lo haga. Después dice, mientras dure la vida no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. Eso no existe, no existe ese descanso porque día a día el diablo nos va a seguir tentando, nuestra naturaleza también está ahí molestando, no va a haber descanso. Por eso dice que la santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Eh, Y lo otro, hermano Cristian, disculpe, que a lo mejor me alargue un poquito, es lo que usted leyó al final,
La razón por la cual muchos en este siglo no realizan mayores progresos en la vida espiritual es porque interpretan que la voluntad de Dios es precisamente lo que ellos desean hacer. O sea, yo no me esfuerzo más, poniendo el ejemplo de la hermana del té, yo no me esfuerzo porque el Señor me quita el deseo de tomar té, no sé, de comer cosas que Él dice que no me hacen bien, simplemente porque yo digo, no, yo estoy haciendo su voluntad. O sea, el ponerme una meta de acuerdo a mi carne me impide a que yo pueda ser santificado por el Señor. Eso, hermano Cristian, muy bueno el tema. Hay que volver a releerlo en oración y, y doy gracias al Señor por ello. Muchas gracias, bendiciones para todos. Amén. Sí, claro, el Señor tiene la capacidad de transformarnos, tiene el poder de hacerlo, pero no es un trabajo arbitrario. Él quiere que nosotros podamos cooperar, colaborar con Él, que nosotros pongamos de nuestra parte, no porque Él no pueda, sino hacerlo en su totalidad, sino que quiere hacer nosotros partícipes de ese proceso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, si alguien no quiere hacer más comentarios, eh, pedido de oración o agradecimiento. Hermanito Cristian, Hermana Janet, de acuerdo también a lo que decía el hermanito Raúl, es importantísimo, o sea, tener en cuenta que nosotros tenemos que poner nuestra voluntad en las manos del Señor. En la medida que el Señor nos va abriendo los ojos y nos va mostrando el pecado, o sea, el Espíritu Santo va abriendo. Y lo decía usted también, que nosotros debemos de colocar nuestra parte, es 50 y 50. Cuando nosotros la empezamos, o sea, es una lucha diaria, es una lucha contra nuestro orgullo, contra nuestro yo, contra todo. Entonces, eh, cuando Cristo mora en el corazón, cuando el Espíritu Santo empieza a colocarnos, no, esto es pecado, Janet, tú lo has hecho mal, o qué sé yo, aquí y acá, entonces uno tiene que pedirle al Señor, Señor, transforma mi corazón, no permitas que yo piense así de esa forma. Y uno tiene que tratar de, digamos, también por ejemplo, voy a dar un ejemplo común. Se sale una mala palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pedirle al Señor su ayuda. No, yo no puedo ser así. ¿Cómo? Si yo soy tu hija, Señor, ¿cómo voy a hablar así? ¿O cómo voy a pensar así en contra de este hermano? Se me sale ese tipo de palabra. A lo mejor es habitual el mío, o a lo mejor no, pero esa es la lucha. Es una lucha constante contra mi ser, porque yo, mis pensamientos son inclinados hacia el mal. Y en la medida que mire a Cristo, en la medida que vea, que estudie su palabra, en la medida que le vaya pidiendo continuamente, Padre, ayúdame. Yo no quiero- Parece que hay un micrófono abierto, la hermanita Marilyn. sí, hermana Mari, ay, Sí. Y en la medida que uno vaya en ese proceso, ahí el Señor le va restaurando, le va ayudando a tener nuevos pensamientos, le va dando el don de amor y van apareciendo las cosas que el Señor quiere que aparezcan, las cosas buenas, los frutos del Espíritu. Entonces, y es continuo, es durante toda nuestra vida. Yo le pido al Señor que nos ayude a ser como Él quiere que seamos, que tengamos pensamientos puros, que tengamos pensamientos nobles, que amemos a nuestro prójimo, que no nos dejemos vencer por el enemigo. Entonces, eh, mi petición al Señor es esa, que mi mente sea cada día más pura, que Él muere en mí y que podamos verlo a través de la fe. Eso, hermanito Cristian.
Gracias. Hermana Janet. Nuestro hermano Waldo, que compartió en el chat, dice, un texto que leímos, dice, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Y sin lugar a dudas, la oración nos ayuda y tiene que ser una oración de fe, dice acá, decía en el libro, decía una oración de fe, y que esa oración de fe realizará un cambio en el alma, dice ahí, del suplicante, en todo lo que pida. Entonces, también aquí es importante la oración y tiene que ser específica esa oración. Hermana Lorena, tiene su mano levantada. Buen Sí, día. gracias, hermano Cristian. En realidad, es como que a nadie yo creo que este capítulo lo ha dejado indiferente. Em, es como que toca nuestras fibras, es esa espada que cala hasta los tuétanos, como dice Hebreos. Y lo que me, lo que me llamó la atención de este capítulo fue esta parte donde dice que la santificación, en uno de los párrafos dice la santificación no es obra de un momento, una hora, un día, sino de toda la vida. Y no se la consigue por medio de de un feliz arranque de los sentimientos, sino es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Y también al comienzo, bueno, si se está destacando para ejemplificar, para hablar de la transformación de la gracia, aquí eh, la profeta nos levanta el ejemplo de Juan. Claro, Y lo primero que nosotros pensamos cuando se trataba de Juan era el compañerismo que tenía con Cristo. Si hay alguien, si a nosotros nos dijeran a ver quién era el compañero de Jesús, como el más cercano, el discípulo amado, el que recostaba su cabeza sobre la cabeza sobre su pecho, Juan, tiro la primera, yo creo que a todos. Y a todos nos viene a la mente este discípulo al tratarse de compañerismo y contemplación del carácter de Cristo. Y, y, y de esa manera también, o sea, si es este el ejemplo que se nos pone, es el método a través del cual Cristo logró y transformar el carácter de este discípulo. eh, por cómo él se relacionaba con él, y venía a él todos los días, pasaba tiempo, conversaba y llegó a admirarlo. Dice acá en el primer párrafo también que el primer párrafo de este capítulo dice, en la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su infinita asociación, perdón, de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador. Aquí hay conversaciones también. Y aceptó sus reprensiones. Habían, habían cosas que tenía que decirle, llamarle la atención por cosas malas que a lo mejor veía, defectos, y el Señor se los decía. Y también tiene que, me imagino, haber visto en la vida de Cristo las actitudes, los gestos, los hábitos que iban llamando la atención de este discípulo de Juan. Y a medida, dice, cómo se pone la lupa a este proceso de santificación, se le pone la lupa y lo va analizando. Dice aquí, a medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias de carácter, o sea, deficiencias, y esta revelación le humilló. Hay como pasos aquí que están dados. Está el compañerismo, eh, la manifestación del carácter de Cristo, la toma de conciencia de las propias deficiencias y luego la humillación. Y esta revelación le humilló como producto de esta manifestación.
y de la toma de conciencia de las deficiencias. Y día tras día, dice, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Y esto me llamó la atención. Y también lo otro que, perdón que me largue, pero está muy, muy bueno esto, dice, día tras día, su corazón fue atraído. Esto es lo otro, que hay un proceso, como dice, esto lo enfatiza bastante, que no es obra de un momento, a pesar de que en un momento después el Espíritu Santo vino y, y como que lo selló, ¿cierto? En el Pentecostés parece que selló esta obra, que es lo que nosotros tal vez esperamos en, con la lluvia tardía. Amén. Pero aquí previo hay una transformación, un proceso, y este proceso tiene que ver con los sentimientos, con los hábitos, con los gestos, con las actitudes, con todas las cosas que ocurren en el interior del corazón. Y también dice, día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su maestro. Ya él no era la prioridad de su vida. No sé si nosotros habremos podido experimentar esto, ¿ah? Eh, qué hermoso sería que pudiéramos llegar a acercarnos a esta experiencia. Y quería dos cositas más. Dice, el poder y la ternura. Aquí vemos eh, cómo describe el carácter de Cristo, como que la hermana Elena nos permite, bueno, el Espíritu Santo a través de la hermana Elena nos permite un poco vivir lejos, una vislumbre de como que nos pone en los ojos de Juan. Y desde los ojos de Juan podemos leer, dice, el poder y la ternura, el contraste de estos dos rasgos que aparentemente, humanamente podrían ser contrapuestos, sin embargo, aquí están en el mismo Jesús. El poder era poderoso, pero a la vez tierno. Dice, Jesús también era majestuoso, pero manso. Alguien que tenía la majestad, pero era manso. Tenía la fuerza, pero era paciente. Tenía la fuerza para poder realizar las cosas, a lo mejor rápido, impetuoso, pero no, tenía paciencia. Y esto es lo que veía Juan en la vida, dice, del Hijo de Dios. Y todo esto llenó su alma de admiración. Lo admiró en estos rasgos, en todas estas características que yo creo que lo que se dice aquí es un pálido reflejo, como dice, de lo que de lo que Juan contempló, y así lo llenó de admiración y sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo. Y yo creo que esta experiencia, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos puede llevar, no porque no estemos presencialmente con Él, vamos a ser privados de esto. Si el Señor nos da la misma promesa, debe, debe estar, debe ser accesible a nosotros, tal como lo fue para Juan, y porque el Señor nos dio el Consolador. Y Él nos va a llevar a la experiencia, porque fue el mismo Consolador el que los llevó a ellos. Y lo último, yo creo que esto, por lo mismo, no se trata tampoco de hacer como una lista de cosas e ir chequeando. Esto está listo, como que ya superé esto otro, sino que es un proceso en el cual el Señor tiene el señorío, o sea, el Señor tiene bueno, Jesús tiene el señorío, eh, no nosotros no podemos ir controlando este proceso, sino al contrario,
entregándonos, siendo siervos, siendo llevados por la obra de uno mayor que nosotros. No podemos, afortunadamente, no podemos tener el control de las cosas que vamos transformando. No, no podemos, no debiéramos ser, creo yo, como un poco distraídos del control de este proceso, sino más bien admirarnos de el carácter de Cristo y ser como muy, muy cercanos a todos estos rasgos de Él. Eso, muchas gracias, hermano Cristian. Gracias, hermana Lorena, que hizo alusión a la lluvia tardía. Me gustaría leer una cita de la sierva de Dios respecto a ese punto. Dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar del fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Esto se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 199, párrafo 2. Hermano Jairo, tiene su mano levantada. Buen día. Buen día, hermano Cristian. Quisiera leer un texto que está en el conflicto de los siglos. Bueno, no es el único lugar donde está, pero aquí se explica bastante bien. Em, lo leo, dice, me parece que es el último capítulo, conflicto de los siglos, en la página 600, no, está lejos del último. La página 653, em, el párrafo 4, dice, solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz. Y allí mismo está el escondedero de su poder. Esto está en Habacuc 3:4. Dice, en sus manos y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios. Y hermanos, yo quisiera, no sé, que reflexionemos un poquito sobre esto, porque aquí dice que esa corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, dice que salió de su mano Amén. y de su costado. Y por eso el profeta Habacuc dice que allí está el escondedero de su poder. O sea, en los mismos lugares de donde salió la sangre, dice que está el escondedero de su poder. Perdón, el micrófono ha quedado conmigo. Se- Hermana Yamilet tiene encendido su micrófono. Gracias, hermana Yamilet. Em, bueno, ahí es donde yo por bastante tiempo me preguntaba, ¿no? ¿Qué significa esto de que en las manos heridas de Jesús está
el escondedero de su poder. Bueno, ahí dice, poderoso para salvar, perdón, dice, allí está la gloria del Salvador, o sea, su carácter. ¿Cómo puede ser que el carácter de Jesús esté allí en sus manos? Yo me preguntaba eso, ¿no? Dice, allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Miren qué interesante. Del mismo lugar de donde emana el poder para salvarnos, de allí también mana el poder para juzgar. ¿Qué, qué acertijo es este? Yo me preguntaba, ¿no? Dice, y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas. Las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Bueno, es hermoso todo lo que sigue después, pero no voy a seguir porque se va a demorar mucho. Hermano, solamente quería decir que la verdadera victoria de Cristo, porque es de Él, a Él le pertenece la victoria. La victoria nuestra es prestada solamente, pero el verdadero autor de la victoria es Cristo. La verdadera victoria de Cristo consiste en ganarse nuestros afectos. En eso consiste. No consiste en hacer que nosotros nos levantemos más temprano o que pasemos más tiempo orando. La victoria de Cristo no consiste en que dejemos de comer carne. La victoria de Cristo no consiste en que dejemos de decir garabatos. No consiste la victoria de Cristo en hacer que botemos todas las revistas feas, ni en que dejemos de ver videos de YouTube. No, no consiste en eso la victoria de Cristo. El escondedero de su poder está en sus manos. ¿Por qué? Porque son sus heridas, es su sacrificio, es su amor, es su carácter precioso, el que es capaz de arrancar de las manos de Satanás nuestros afectos y llevarlos hacia donde Él está. Hermanos, el Señor no va a ganar la victoria en nuestras vidas, aunque nosotros vivamos una vida irreprochable desde el punto de vista humano, aunque nuestras vidas sean impecables, aunque nadie pueda decir nada malo de nosotros. Pero si nuestros afectos están con Satanás todavía, no va a haber victoria. Por eso es que el hermano Waldo puso una cita allí que yo no sé si la entendemos todos. Yo creo que el Señor me ha permitido con el tiempo ir entendiendo estas citas que verdaderamente yo no las entendía. Esa cita que pegó allí el hermano Waldo, donde dice que, a ver, la voy a buscar, dice, perdón, se me borraron las anteriores. Ah, aquí está, dice, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Miren qué importante. ¿Qué significa desarrollar el carácter cristiano? ¿Qué significa eso? ¿Que ahora yo soy capaz de hacer ejercicio todos los días? Con audio, mano Jairo.
¿O significa que ya no es? ¿Aló? ¿Se escucha por ahí? Ahora sí, se escucha. Ok. Decía, qué significa tener victoria en el conflicto? ¿Qué significa desarrollar el carácter de Cristo? ¿Qué significa acaso hacer ejercicio todos los días? Y cuidado, o sea, ojo, yo estoy nombrando puras cosas que debemos hacer. Ojo con eso, yo no estoy diciendo que no debemos dejar todas esas cosas, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esas cosas en sí mismas no hablan de una victoria. Nosotros podemos realizar un montón de cosas y sin embargo por dentro tener resentimientos horribles contra Dios. Nosotros podemos tener una vida ejemplar y sin embargo estar llenos del carácter de Satanás por dentro. Por eso es que el Señor nos dice que la oración es el medio ordenado por Dios. Porque es en la oración cuando yo entro en comunión con Cristo, es en la oración cuando yo le entrego mis afectos, cuando yo le entrego mis sentimientos a Dios. Yo sé que hay citas que dice que nosotros no debemos confiar en nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Pero hermanos, hay una cosa que es innegable. Si nuestros sentimientos están a favor de Satanás y en contra de Dios, no tenemos esperanza, hermano. Me refiero a los afectos, me refiero a que usted no puede pretender estar de parte de Cristo cuando todo lo que a usted lo mueve está contra Cristo. Y usted no puede pretender que por el solo hecho de realizar un acto que se supone que es de obediencia, usted está obedeciendo a Cristo. No es así. Cuando usted se obliga a realizar un acto de obediencia, eso está muy bien, pero está muy bien en la medida en que usted está verdaderamente convencido y en la medida en que usted verdaderamente está motivado por el amor de Cristo a realizarlo. Porque si sus motivaciones son arrancarse del fuego, entonces perdóneme, pero usted no está mucho mejor que los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan, y los demonios también obedecen a Dios, por si acaso alguien no lo sabía. Los demonios también tienen que obedecer a Dios en las cosas que Dios les impone, porque si no, ¿por qué creen ustedes que los demonios le rogaban a Jesús que los dejara hacer tal o cual cosa? Los demonios también tienen imposiciones y ellos también saben que si no se sujetan a esas cosas, el Señor tiene poder para arrojarlos a las oscuridades eternas. También le ruegan a Dios, no nos arrojes al abismo, no nos arrojes al abismo. Hermanos, es importante que nosotros podamos entender que la verdadera victoria se gana en el corazón, en los afectos hacia Dios. El otro día yo tenía una conversación con un hermano de este grupo y yo le decía al hermano, hermano, cuando verdaderamente yo comencé a ver el conflicto contra Satanás, lo vi, el conflicto, lo vi, cuando me di cuenta cuánto amo yo a Satanás.
Cuando me di cuenta de eso, verdaderamente vi el conflicto. Hermanos, no tenemos que ser hipócritas. No podemos continuar pretendiendo que servimos a Cristo, cuando a la primera que algo nos sale mal, nosotros miramos hacia arriba con la frente ceñuda y decimos, Señor, ¿por qué permites esto? Tanto te sirvo, tan, tanto, tanto me sacrifico por serte fiel, por tratar de obedecerte, por hacer las cosas como corresponde. ¿Y me pasa esto? Hermanos, cuando sentimos ese tipo de cosas, podemos darle gracias al Señor y darnos cuenta en dónde verdaderamente está el conflicto. Y muchas veces somos un poco más refinados y no le reclamamos hacia el Señor, sino que decimos, bueno, es la voluntad del Señor. Señor, dame fuerzas para aceptar esto que tú me estás poniendo al frente, por favor, porque me cuesta. De una u otra manera, en el fondo de nuestro corazón, el Señor es nuestro contrincante y el amigo natural, el amigote natural, sigue siendo el diablo. Y nuestros afectos están por él. Por eso es que nos cuesta tanto dejar el té. Por eso es que nos cuesta tanto esforzarnos por vestirnos de otra forma. Por eso es que nos cuesta tanto dejar de maquillarnos. Por eso es que nos cuesta tanto dejar de usar el WhatsApp para cosas inútiles. Por eso es que nos cuesta tanto dejar de dedicar tiempo a las cosas frívolas. No es porque el pecado sea demasiado atractivo y porque requiera más lucha de nuestra parte o porque nos falte fuerza de voluntad. No, no es por eso. Es porque naturalmente nuestros afectos están con Satanás. Y hasta que la corriente purpurina de las manos de Cristo no alcance nuestro corazón, la victoria no se va a ganar. Solamente eso quería agregar, hermano. Gracias. Gracias, hermano Jairo, por compartir con nosotros. Nuestro hermano Daniel, tiene su mano levantada. Hola, Buen día, buenos hermano. días. Buen día, Buen día. hermano. Que Dios le bendiga. Gracias. Mire, quiero leer lo que la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Juan en su libro menciona lo siguiente, en el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. A mí me llama poderosamente esta cita de Elena de White. Y como he escuchado en muchos sermones, más alientan a hacer obras para, cuando la Biblia nos enseña a ir a Jesús. Y en Jesús está la victoria, en Jesús está la salvación. Entonces, pongamos en balanza qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que nos dice la Biblia. Porque es en Jesús. Estamos más preocupados en el hacer que estar con el ser y dejar que el ser nos transforme. Cristo Jesús.
Y cuando reflexiono en esto, me doy cuenta que solamente en Cristo, solamente en Él, y con Él y en Él puede ser la obra a través de su Santo Espíritu en mi vida. Y tal como lo decía el hermano y como lo decía la hermana, hoy día da la impresión de que estamos dando más donde el énfasis. Esto cumplí, esto no cumplí, esto lo hice, esto no lo hice. Cuando es Cristo, es cuando el ser de Cristo mora en mí y Él a través de su Santo Espíritu comienza a hacer la obra. ¿O hay alguien perfecto aquí? ¿Hay alguien que guarda los mandamientos, por ejemplo, perfectamente? Por lo menos yo no. Y cada día tengo que ir a Cristo tal como estoy. Y es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo la que me hace acepto delante del Padre como fruto y triunfo de lo que Cristo hizo en mi favor. Y perdone lo que voy a decir, pero he leído también el libro de Mormón con la cita de Elena de White y son muy parecidas, donde indica el esfuerzo. Es como cuando uno lee la filosofía de la nueva era, tú puedes, cuando la Biblia nos dice totalmente lo contrario. ¿Dónde está el centro entonces de todo esto? ¿En el hacer o en el ser? Gracias. Bueno, hermano, la obra, Pablo no la da por poca estima cuando son obras de Cristo, cuando son obras para vanagloriarse, sin duda excluyen a Cristo, pero cuando son obras que están en Cristo, tiene una connotación distinta. Hermana Nena Torres, tiene su mano levantada. Buen día. Buenos días, hermano. Feliz sábado. Feliz sábado para usted también. Bueno, quería compartir con ustedes. Gracias por esos consejos y amonestaciones que nos hacen ver realmente nuestra gran necesidad en cuanto a mejorar cada día, principalmente nuestro carácter. Era para comentarles sobre un pequeño testimonio y a la vez, pues, pedirles oración por un vecino. El sábado pasado tuvimos unos seminarios de un pastor que vino de Estados Unidos sobre evangelismo. Y hicieron mucho énfasis en cómo nosotros como cristianos debemos de relacionarnos más con nuestros vecinos y en la medida posible, pues, en la semana hacer algo para Jesús. Y ayer, pues, me tocó salir hacia la frontera a hacer algunas visitas. Y en el paso que iba hacia la parada a tomar el bus, saludo a una de las vecinas y le comentaba, le preguntaba si ya el bus había venido, si lo había visto, si demoraba, algo así. Y ya al despedirme, me acordé pues de la exhortación que nos dieron el sábado. Y entonces le dije, vecina, si usted desea algún mandado de la frontera, dígame, yo le puedo ayudar,
Entonces ella me dijo, ahorita no, vecina, ahorita no, gracias. Pero al pasar el rato, pues ella se da cuenta que le hacía falta algo. Era un cemento blanco. Y cuando estoy en medio de la visita, allá donde iba, ella me llama. Dice, ay, vecina, mire que por favor, si me puede traer este cemento blanco, unos 6 kilos. Y si carga plata, por favor, tráigamelo. Y yo, bueno, sí, vecina, claro, con gusto. Cuando yo me acerco al almacén a comprar la, la- el asunto, y yo venía libre, ¿verdad? Yo no traía ningún peso. Y cuando yo digo, agarro las 6 libras, bueno, son 6 libras y resto, ¿verdad? Los 3 kilos. Y yo digo, mira, estas son las sazones de Cristo. Esto es lo que Cristo quiere que yo haga esta semana por la vecina. Y aunque venga aquí cargando esto que pesa, pero aquí voy en el nombre de Jesús a representar a Cristo en mi vecindario. Hermanos, cuando voy a entregar ese pedido, mire cómo nos acerca esos actos de servicio y de amor hacia el prójimo, hacia los vecinos. Si yo no le digo a ella que si ella tenía algún mandado, yo no me doy cuenta de lo que está pasando en su casa. Ya al entregarle el pedido, me comenta que su esposo está sufriendo de cirrosis hepática, que los doctores no le dieron esperanza. Y ese era mi momento especial para darle esperanza, para orar por ellos, para ofrecerme, para hacerle todos los tratamientos y terapias que me han enseñado en esa dirección. Y digo yo, cuando salí de allí, y eran como las 4 o 5 de la tarde, yo no había comido, venía de otras visitas en otra familia, y llego a la casa como a las 5, 5:30 de la tarde, con hambre, pero feliz. Y yo digo, mira, en la semana, lo más maravilloso que me ha pasado es esto. Digo, ¿cómo pudiéramos hacerlo todos los días? Que aparte de nuestro trabajo podamos hacer algo para Cristo en nuestro vecindario. Entonces, quiero pues pedirle que oren por este señor. Se llama Alexis Aguilar. Para que Dios se manifieste de manera maravillosa y poderosa, porque para Él no hay nada imposible. Y la esposa es una pastora evangélica. Así que, hermano, esa es mi petición y pequeño testimonio. Feliz sábado. Gracias, hermana, por su testimonio. Hermano Waldo, lo vi en 2 oportunidades que levantó su mano, la bajó, así que si es que quiere decir algo todavía, le dejo el espacio. Bueno, gracias hermano. En realidad la bajé no me di cuenta de la hora, son las 7 ya, hora de Chile, como para terminar más o menos la hora, pero solamente quería mencionar, resumiendo, que si, bueno, el carácter es multifactorial, ¿cierto? En las cosas que uno puede hacer para relacionarse con Cristo y el Espíritu Santo pueda morar en uno y transformar nuestro carácter. Pero quería enfatizar uno de esos factores que es el tema de la oración, sin excluir, digamos, o, o negar que hay otros factores más. Pero la oración a veces la podemos ver como algo lineal, ¿no? Porque ahí dice que, justamente lo que leo Jairo, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. O sea, la oración nos permite desarrollar el carácter cristiano y tener éxito contra el pecado. Así que uno lo puede ver, por supuesto que
en una mirada sencilla, ¿cierto? La oración depende de la sinceridad, de la entrega, pero en cierta medida uno puede también, dentro también de esos componentes, ¿no es cierto? Puede aislar el componente del tiempo. Si uno hace oraciones sinceras, ¿no? Entregado a Dios, entonces va a depender también del tiempo que uno dedique a la oración, el resultado que uno obtenga. Si yo en el día oro 5 minutos, por mucho que me entregue, ¿no es cierto? Y que tenga comunión con Dios y todo, no voy a obtener el mismo resultado en la transformación de mi carácter y en la victoria sobre el pecado, que si con esa misma entrega dedico más tiempo a orar. Entonces ahí uno puede, en forma así como bien rústica, ¿no es cierto? Hacer una relación entre el tiempo de oración y el carácter, bajo esa premisa, ¿cierto? Entonces también uno ahí puede, de repente, si uno tiene fallas de carácter, uno puede también, en cierto grado, asociarlo a poca oración. Y, y de hecho, la hermana Joya dice, ¿no es cierto?, que este año queremos tan poco. Y Jesús, ¿no es cierto?, nos dio el ejemplo de pasar no solamente una noche, sino que varias noches orando, como ejemplo, porque dice que Jesús es nuestro ejemplo, ¿cierto?, el dechado. Y no solamente Jesús, ahí vemos el caso de la oración de Jacob, ¿cierto?, cuando estaba angustiado en su regreso a su país, oró toda la noche, peleó con el ángel. El caso de Nehemías, que se leyó hace poco, y después de recorrer, ¿cierto?, en forma secreta, los restos que quedaban ahí de Jerusalén, a medianoche, después dice que permaneció orando todo el resto de la noche hasta la mañana, cuando se dedicó a conformar, digamos, el equipo para construir la muralla, etcétera. Y si nosotros estamos a puertas, ¿cierto?, de la crisis final, si además de distintas maneras se nos ha dicho que se nos ha dado a entender que esta generación es la que va a haber, no va a haber muerte, y que hay un plazo de 6.000 años, ¿cierto?, de pecado en esta tierra, y que de acuerdo a todo lo que se nos ha demostrado o mostrado, ¿cierto?, revelado, ese plazo está por terminar. Entonces, uno podría pensar que sería sensato aumentar el tiempo de oración. Eso nomás quería comentar, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Waldo, por su comentario. Sin lugar a dudas, la oración juega un papel preponderante en nuestra vida. Tenemos que orar más. Hermanos, siendo las 7:06, les invito para que oremos. Ya es tarde. Les invito para que oremos. Padre eterno que está en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque hace todo por nosotros. Está siempre dispuesto, Señor, a escucharnos, Señor, y también a darnos soluciones a nuestros problemas. Somos nosotros quienes en muchas ocasiones queremos resolver las cosas a nuestra forma, a nuestra vida, Señor. Queremos, por nuestros intereses, Señor, sobreponerlos, Señor, a lo que usted desea en nosotros. Perdónenos por ello, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque usted ha dejado este medio, Señor, para comunicarse con usted, que es la oración. Y en muchas ocasiones se utiliza poco, Padre. En muchas ocasiones no damos tanta importancia, la debe tener. Pedirle, Señor, que usted nos ayude, nos dé esa capacidad de poder orar más, Señor. Ayúdenos
nos recuerde por medio de su santo. Mi Dios eterno, todos acá como hermanos estamos con un sentir, un mismo sentir. Queremos que su Santo Espíritu descienda en nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, para ello. Mi Dios, también acá, usted sabe que hay agradecimiento para los hermanos, peticiones, mucha necesidad, ya, también dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros hermanos cercanos. Ayude, Señor, cada uno de sus pedidos de oración y que la respuesta sabemos que viene de su parte. Vamos a ver, Señor, cuál es su voluntad para con nosotros, Señor, en lo colectivo y también en lo individual. Que podamos someternos, Señor, a usted, que podamos entregar lo que somos a usted, Señor. Que podamos entender y comprender el Evangelio en su totalidad, Señor. Vamos a aplicar, Señor, las lecciones que usted nos ha enseñado, Señor, en nuestra vida diaria. En nuestro hogar, primeramente, y también en nuestro prójimo, Señor. Gracias, Señor, por darnos este día sábado. Que en este día sábado podamos meditar, Señor, en usted. Podamos tener conversaciones personales, Señor, con usted, mi Dios. Y podamos entender aquellas cosas que no hemos comprendido, Señor. Y aquellas cosas, Señor, que tenemos que entregarle a usted, Señor, para que pueda realizar los cambios que necesitamos. Bendiga a cada uno de los hermanos acá presentes, Señor. Bendiga a la familia, Señor. Por los jóvenes, por nuestros hijos también le pedimos, Señor. Gracias porque usted no nos abandona, usted va a estar con nosotros hasta el fin. Y Dios, nos levantamos, Señor, confiando que esta oración está siendo escuchada, Señor, que la respuesta que usted nos va a dar es la que necesitamos, Señor. Porque lo pedimos por Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un lindo sábado junto a sus seres queridos. Igualmente. Hermano Gracias, feliz Cristian, santo sábado para todos. hermano Gracias, Cristian, Hermano Raúl, diga. sí, dejar invitado a todos los hermanos, hermanas que quieran participar con nosotros en el culto divino hoy día sábado a las 11 de la mañana, o sea, en 4 horas más, hora de Chile, tenemos la prédica con el culto divino, están todos invitados con este mismo link. Gracias y bendiciones y feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, hermano Raúl. Vamos a estar ahí más puestos con zapato. Amén. Estamos felices. Sábado para